A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Les voy a pedir a todos los que tengan una Biblia y les sea posible abrirla, que vayan al libro de los Hechos, al capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante vamos a estar meditando en las Sagradas Escrituras. Al mensaje del día de hoy le he titulado: Entregaré mi título hasta recibir el que merezco. Y es que creo que en estos días me sentí importante. Creo que en estos días me sentí grande. Creo que en estos días pensé que había logrado mucho. Es que en estos días pensé que había logrado mucho. Y precisamente por eso es que a veces nos habla el Señor. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para todos nosotros. Muchas veces los líderes cristianos no tocamos ciertas escrituras cuando no nos conviene, cuando esa escritura nos habla acerca de movernos de lugar, de no ocupar el lugar que no merecemos. En ciertas ocasiones el Señor Jesús habló, por ejemplo, en una de esas ocasiones dijo: cuando llegues a una reunión, nunca busques sentarte en los primeros lugares, porque puede ser que cuando venga el que hizo la fiesta, porque puede ser que cuando venga el que organizó la fiesta, te pueda decir: amigo, vete hacia atrás, porque estos lugares ya están ocupados. Mejor quédate por allá atrás, como diciendo el Señor: es mejor que de allá te inviten y luego ya por invitación del que organizó la fiesta vengas a ocupar uno de los primeros lugares. Y yo creo que nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios, debemos de tocar todos los temas que el Espíritu Santo quiera que toquemos. No debemos escoger nosotros los temas. No debemos de esconder algunos temas nosotros, porque de cierta manera nos comprometan. Yo creo que al contrario, los temas que a poco nosotros humanamente sentimos que nos comprometen son los que más deberíamos descubrir, porque de esa manera entonces nosotros vamos a ser genuinos. De otra manera estaríamos nosotros ocupando un lugar que de antemano sabemos que no nos corresponde. Por eso, en este día, el tema se titula: Entregaré mi título hasta recibir el que merezco. Bueno, como me sentí un poco elevado en estos días, como me sentí en estos días como que ya había escalado mucho en el orden espiritual, como me sentí que ya era algo importante en lo que es el nivel de los enseñadores, pues el Señor me habló y me dijo: lee el capítulo 6 de los Hechos, y ahí está el lugar donde uno se puede medir. Ustedes que están siempre buscando crecer, me dice el Señor,
ahí está la tabla de medidas. Si tú crees que estás muy grande, Rafael Rodríguez, si tú crees que has crecido mucho, Rafael Rodríguez, si tú crees, Rafael Rodríguez, que puedes ocupar un nivel muy elevado, simplemente te aconsejo que pases a esa tabla donde están marcadas las medidas y ve a ver en qué nivel te encuentras. Mira realmente en la tabla de Dios a ver qué altura realmente tienes. Y créanme, hermanos, que me ayudó mucho porque me pude dar cuenta de mi real estatura espiritual. Y por eso terminé poniéndole este título al mensaje de hoy. Mejor entregaré mi título hasta que pueda recibir el que realmente merezco. Comenzaremos entonces leyendo lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículo 2, o más bien versículo 1 hacia el 3. Una vez más, Hechos capítulo 6, versículos 1 hacia el 3. Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hermanos, hermanas, en estos momentos vamos a descubrir por las Sagradas Escrituras el desarrollo de lo que es el ministerio del liderazgo cristiano. Estamos en un tiempo donde hay muchos avances en la ciencia, en la tecnología y en muchas otras áreas. Por lo cual, yo creo que ese mismo espíritu que se está moviendo alrededor nuestro en lo secular, también se ha adentrado como un espíritu en la iglesia, buscando hacer que cada hombre o que cada mujer que tiene alguna responsabilidad en la iglesia se eleve, que busque proyectarse a las alturas. En estos días, como en ningún otro tiempo, abundan los títulos que emocionan a la gente. En mi tiempo, los que cantaban himnos especiales o los que cantaban o que tenían el ministerio del canto llegaban a las iglesias y ellos se presentaban como simples cantantes para el Señor. En estos días ya no se conoce tanto como un cantante común, sino que ya se conoce como el salmista. Y bueno, la palabra suena muy bonita, pero ¿cómo serían realmente los salmistas? Aquellos que dejaron plasmados esos 150 himnos ahí en la Biblia. Yo creo que convendría meternos a fondo y descubrir quiénes eran y cómo se movían. Lo mismo en cuanto al ministerio en la iglesia
Me refiero a los que ministramos por la palabra de Dios. En estos días abundan los nombramientos, porque cualquier persona es apóstol, cualquier persona es profeta. Y así, como que últimamente, como le digo, hay un sentir universal, general, de buscar la posición más elevada. Ahora, sería bueno nosotros los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido escogidos para ministrar al pueblo de Dios. Yo siempre les digo a los hermanos, yo no soy alguien muy importante, más importante que ustedes, que estoy sobre ustedes y que ustedes me tienen que servir. Yo les digo a los hermanos en la iglesia, yo no soy más que otra oveja del mismo rebaño que ustedes. La única diferencia es que Dios me escogió para darme la responsabilidad de ayudarles, de ver en qué puedo yo servirles para que ustedes crezcan espiritualmente. De manera que, como le digo, pensando yo que era un gran personaje, creyendo que me había elevado hasta las alturas, pensando que por tener más de 45 años sirviendo a Dios, pues ya debería ocupar un lugar muy elevado. Me dijo el Señor, ¿por qué no te mides en la tabla donde están las medidas de los cristianos? ¿Por qué no comienzas a ver qué hay en el origen del ministerio cristiano? Y me vine a descubrir lo que dice la palabra de Dios acerca de los que supuestamente están después de un miembro común, de un hermano común. Los primeros que después de ser hermanos, discípulos, ahora pasan a ser servidores en la iglesia. Y aquí, en esto que acabamos de leer, se está haciendo referencia a un grupo de personas que, como le digo, ya vienen a formar parte de los que servimos en la iglesia, y que muchos hermanos están conscientes de que forman parte de ese grupo. Es decir, un grupo de hermanos, a veces hermanas, porque también en esta parte son nombradas las mujeres. Y hermanos, aquí encontramos algo muy especial. Entre aquellos que se escogen de parte de Dios, yo encuentro no cualidades como que ya tienen ciertas capacidades o ciertos dones, pero encuentro disposición, encuentro personas que se rinden, que se consagran y a las cuales Dios usa de una manera especial. Así es que vamos a meditar un poco en lo que nos enseña la palabra de Dios. Para comenzar, yo no puedo llegar a ser un buen siervo de Dios si no estoy consciente de que lo que ahora estoy ejercitando, lo que ahora estoy practicando, procedió, brotó de un llamamiento divino. Yo no puedo pasar por alto de dónde procedo en cuanto a lo que es el ministerio.
no puedo desconocer de dónde se originó esta posición que yo tengo. Y me estoy refiriendo a lo que enseña aquí la palabra de Dios, de los primeros servidores en el ministerio. No me refiero a los primeros en calidad, sino a los primeros en ascenso, es decir, a los que son después de ser un miembro común de la iglesia, aquellos que son apartados para que participen del servicio al pueblo de Dios. No estoy hablando de un maestro, no estoy hablando de un pastor, no estoy hablando de un evangelista o de un apóstol. Estoy hablando de la persona, como le digo, que da el primer paso en ascenso en el ministerio. Y por eso, como a mí frecuentemente me escriben o me llaman, y de pronto cuando yo escucho que alguien me llama, me dicen: Pastor Rodríguez, ¿cómo está? Dios le bendiga. Es el único título con el cual me han identificado a mí, porque yo tampoco he dado lugar para que me identifiquen por otro título. Así es que cuando me identifican a mí, me dicen Pastor Rodríguez y Pastor Rodríguez. Y bueno, bíblicamente el pastor es lo mismo que un anciano. Y el anciano era una persona que era responsable de la congregación. O sea que hay una similitud entre el anciano que muestra el Nuevo Testamento y el pastor de estos días. Así es que, como le digo, sintiéndome de pronto que estaba muy elevado, sintiéndome de pronto que era un gran personaje, sintiéndome de pronto que por los años había crecido mucho en, vamos a decir, en lo que Dios cataloga, en lo que Dios califica, a los ojos de Dios, vamos a decirlo de una vez. Entonces, el Señor me dice: ¿no te gustaría medirte a ver a poco estás más alto? Y yo digo: bueno, eso está maravilloso, así es que vamos a ver. Y me mandó el Señor a que leyera aquí en Hechos capítulo 6, y encuentro que es necesario que yo me dé cuenta, que nunca me olvide, que siempre esté consciente de eso. ¿De qué, hermano Rodríguez? De que Dios me llamó para trabajar, para servir, porque realmente es un servicio. Y Dios me llamó, punto número 1. Y la causa es el crecimiento de la obra de Dios. Porque a nadie se le puede llamar para trabajar si no se necesita. Y acá, hasta un determinado momento, los que hacían todas las cosas eran los 12 apóstoles. Pero aquí nosotros debemos descubrir algo muy importante, y aquí es donde yo quiero ver a los que ahora se creen apóstoles o los que ahora se creen profetas. Alguien me pueda decir: hermano Rodríguez, usted como que está menospreciando a los apóstoles y a los profetas de estos días. Es que la verdad, hermanos, hay tantos profetas y tantos apóstoles que me parece que hay demasiados. Cuando digo demasiados, hay de más
de los que se necesitan, más de los que realmente son. Y aquí podemos descubrir algo muy importante. Mire lo que dice la palabra de Dios. En aquellos días, Hechos capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, de los seguidores de Cristo, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí lo que nosotros podemos descubrir es que aquellos 12 apóstoles o aquellos 12 primeros discípulos de Cristo eran los que hacían mucho trabajo de ayuda personal, mucho trabajo de asistencia a los necesitados. Y aquí es donde nos tenemos que dar cuenta que desde un principio uno tiene que saber a qué ha sido llamado. Le voy a leer una vez más y pongamos mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, empezó a crecer la congregación original, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La obra de Dios iba creciendo. Los 12 discípulos a los que conocemos hoy como los 12 apóstoles, ellos eran los que hacían todo. Estaban al pendiente de hacerles llegar a las viudas, a los necesitados, una ración de alimentos. Ellos se encargaban de separarlas, de prepararlas y de repartirlas. Pero empezó a crecer la membresía y los discípulos empezaron a verse ya insuficientes para poder atender a tanta gente. Note esto, que la necesidad de que haya más servidores en la iglesia es el crecimiento de la obra de Dios. Una vez más le digo, nosotros los que servimos en la obra de Dios tenemos que estar conscientes, primera, para poder hacer un buen trabajo, de que somos llamados directamente por Dios. Y que al ser llamados directamente por Dios, somos llamados porque la obra del Señor va creciendo. ¿Se da cuenta cuál debe de ser la visión de cada uno de aquellos que servimos? Y le voy a decir por qué. Porque muchas veces solamente se mira la posición de importancia ante los demás. Que los demás se den cuenta que yo soy uno de los que dirigen la iglesia. Hermanos, el líder no es el que dirige la iglesia, es el que sirve a la iglesia. Quien dirige a la iglesia es el Espíritu Santo. Así seamos nosotros los líderes los que demos las órdenes. El Espíritu Santo no le habla a la iglesia directamente, pero a través del líder, el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. De manera que aquí leemos que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. En primer lugar, los que van al frente, en este caso,
los 12 discípulos o los 12 apóstoles, ellos comenzaron sirviendo. Ahí el que era el encargado de la obra era el Señor Jesús. El día de hoy sigue siendo el Señor Jesús. En aquellos días, los discípulos se prestaban para que la obra de Dios caminara bien. Y ellos se entregaban con todo su corazón. Y conforme surgía la necesidad, ahí estaban ellos. Para solucionar los problemas, el Señor se encargaba de ir haciendo crecer el reino de Dios. Y ellos se iban encargando de estar al pendiente de lo que el reino de Dios necesitaba. Por eso, una vez más leemos que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que los 12 discípulos o los 12 apóstoles, que hacían un trabajo maravilloso en buscar atender en el área secular, humana, a los necesitados, de pronto se vieron superados, fíjense bien, por tanta gente que empezó a convertirse y empezaron a necesitar más manos para servir. Pero notemos esto, que eso lo hacían los 12 discípulos, eso lo hacían los 12 apóstoles. Cuando yo empiezo a leer todo esto, y después de sentirme muy grande, de sentirme que había ascendido a las alturas del ministerio, cuando pensé que por tener más de 45 años trabajando para el Señor, ya me encontraba en una posición muy elevada, y me doy cuenta que los mismos 12 discípulos del Señor, los que según la Biblia nos dice que ellos son nuestro fundamento, ellos son como el tronco del árbol, y nosotros los que ahora servimos, así sea la persona más usada por el Señor en estos días, no somos más que ramas de aquel tronco que fueron los 12 apóstoles. Pues aquel tronco, aquel fundamento, aquel ejemplo que debemos de seguir, se dedicaba en todo lo que podían a atender las necesidades del crecimiento de la obra de Dios. El Señor Jesús era el que ministraba y ellos se encargaban de ver en qué podían ellos servir y apoyar para que el reino de Dios fuera creciendo. En estos días, como que solamente tenemos la visión de estar detrás del púlpito, de estar donde están enfocados los reflectores, de estar en el lugar de importancia donde me puedan ver los demás y puedan decir que soy diferente, que soy especial, que soy algo más que ellos. Y del trabajo y de la atención a la obra, muchas veces no estamos pensando en eso. Mire lo que dice aquí: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Note aquí, todos veían a los 12 apóstoles que andaban batallando para poder cumplir con las responsabilidades y nadie metía las manos. ¿Qué tal si hubieran ellos empezado a invitar a los demás a ver quién quería predicar, a ver quién quería estar allá en el lugar especial? Yo creo que se les hubieran multiplicado los hombres que quisieran participar de ese lugar de importancia.
pero vemos un espacio de tiempo donde todos los demás veían a los 12 discípulos trabajar y trabajar y trabajar hasta quedar exhaustos, hasta quedar completamente sin fuerzas, y nadie más metía las manos. La obra crecía, y parece que solamente los discípulos, los 12 discípulos, eran los que tenían la responsabilidad. Entonces viene la necesidad de escoger algunos ayudantes, algunos sirvientes, algunos que vinieran a apoyar. Estamos hablando hoy acerca del diaconado. Yo le aseguro que entre aquellos que hemos trabajado por algún tiempo en la obra del Señor, que la gente nos mira y al menos nos dice pastor, ¿verdad? Como les digo, algunos se hacen llamar apóstoles y profetas, gloria a Dios. Pero yo creo que entre todos aquellos que al menos nos han considerado como pastores, como que a la gran mayoría no le gustaría identificarse con un diácono, compararse con un diácono, como que ya hace tiempo que pasamos por ahí, como que ese lugar ya no es para nosotros, como que es para algunos de los demás hermanos de la iglesia, pero no para nosotros. Por eso es que al tema le titulé en este día: entregaré mi título hasta recibir el que merezco. Mirando lo que está aquí en el libro de los Hechos, capítulo 6, créame que no me deja lugar para que yo pueda decir merezco el título de pastor. Por eso estoy dispuesto a entregar mi título de pastor. Entonces, hermano, ahora pasará a tomar el de diácono. Pues quién sabe, hermanos, como que voy descubriendo que no voy a llegar ni a diácono siquiera. No, y no se ría, no es broma. Hay veces que tomamos las cosas como broma, pero vamos a estar analizando los requisitos que debían de tener los diáconos, las características de los diáconos, y vamos a descubrir que ser un diácono no era nada menor que lo que se requería para un pastor, para un apóstol, para los líderes más grandes. En otras palabras, las responsabilidades son las mismas, desde un principio hasta el fin. O sea, aquí es donde a veces nosotros miramos solamente la posición del líder y como que nosotros mismos formamos escalones, niveles. Pero en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la consagración, no hay diferencia. La misma santidad se requiere desde un principio, la misma relación con Dios se requiere desde un principio, la misma entrega se requiere desde un principio, no importa cuál sea el título, no importa cuál sea el nivel espiritual que tenga. Posiblemente no me entienda muy bien, pero yo quiero invitarle a que veamos lo que dice la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 6, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y dice así, en el verso 5, Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud
y eligieron a Esteban. Oiga, aquí está la lista de los que se eligieron para que ayudaran a los 12 discípulos o a los 12 apóstoles a hacer el trabajo que requería la obra de Dios. Note esto. Dice así el verso 4, o más bien el verso 3 todavía. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Oiga, 7 varones de buen testimonio. Los 7, el total de los que se escogieron, no unos sí y otros no, sino los 7 en total, deberían de ser varones y de buen testimonio. Esto, mis hermanos, mis hermanas, es muy serio. Hablar de un buen testimonio es hablar de algo que tendría que ser general, todo alrededor, que la gente no tuviera queja de aquel varón. Se escogieron 7 y los 7 debían tener buen testimonio. Nada que se hablara algo por aquí en contra de esa persona, nada que se hablara algo por acá en contra de esa persona, sino que fuera un buen testimonio. O sea, que hubiera testigos en todo su alrededor que hablaran bien de él. Y luego dice, llenos del Espíritu Santo. Decir que se necesitaban a 7 varones llenos del Espíritu Santo no era decir que se necesitaban a 7 varones hablando en lenguas. El hablar en lenguas y ser llenos del Espíritu Santo es muy diferente. Hermano Rodríguez, ¿que no ha predicado usted que es lo mismo? Es que aquí estamos viendo algo. No es lo mismo estar hablando en lenguas que empezar a activar en lo que es la vida cristiana, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice aquí que se buscarían a 7 varones llenos del Espíritu Santo, sería que eran varones los cuales fueran movidos por el Espíritu Santo en todas las áreas. Como que en el momento que ellos se movían, no eran ellos, era el Espíritu Santo. Por allá el apóstol Pablo habló en la carta a los Efesios y dijo, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando una persona anda bajo los efectos del vino, hay un momento en que él no se da cuenta de lo que dijo, de lo que hizo, porque es cuando el vino toma control de aquella persona. Y acá es algo parecido. Búsquense a 7 varones llenos del Espíritu Santo, embriagados del Espíritu Santo, que se muevan y fluya el Espíritu Santo a través de ellos, que sus palabras sean palabras del Espíritu Santo, que sus acciones sean acciones del Espíritu Santo. Y dice también aquí, y llenos de sabiduría, sabiduría espiritual. Entonces ahí van 3 cosas: varones llenos del Espíritu Santo, varones de buen testimonio, varones llenos de sabiduría, y dice, a quienes encarguemos este trabajo. Pero ¿para qué querían personas tan espirituales? Si iban
a servir las mesas, como dice aquí la palabra de Dios. ¿Para qué querían personas tan espirituales si iban a estar preparando lo que se le llevaba a cada persona? Posiblemente tenían unas listas largas donde tenían los nombres de las personas y los domicilios, y ahí ya sabían que a cierta persona, porque era solita, solo le iban a llevar una parte. ¿A poco en una casa donde había 2 o 3 personas que necesitaban de atención había que llevarles un poco más? En fin, eran personas que iban a servir, a ser sirvientes. No iban a hacer ciertas cosas que tenían que ver 100% en lo espiritual, pero a ellos sí se les requería que estuvieran llenos de lo espiritual. Ojalá que me entienda, hermano, hermana. Una vez más, el título del mensaje en este día es, grábeselo: entregaré mi título hasta recibir lo que merezco. Aquí podemos ver, como dice la Sagrada Escritura, que se está escogiendo, se está buscando apartar a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y dicen aquí los apóstoles: los queremos llenos del Espíritu Santo, los queremos llenos de sabiduría, los queremos de buen testimonio, y solamente los queremos para servir las mesas. Solamente los queremos para que distribuyan los alimentos entre los necesitados. Pero ya descubriendo a este grupo de los 7 diáconos, y habiendo leído que quienes se encargaban originalmente de esa atención a los necesitados eran los 12 apóstoles, nos damos cuenta que ni los primeros 12 eran tan importantes como para figurar en un nivel especial, humanamente hablando, donde la gente los tuviera en un lugar muy especial, donde los reverenciaran, donde los vieran como grandes personajes. Desde un principio, acuérdese, andaba el Señor y sus discípulos. El Señor era el que ministraba lo espiritual, y los discípulos solamente viendo a ver en qué ayudaban, en el servicio a la gente, en el servicio social a la gente. Ahí estaban pendientes, encantados de haber sido llamados por el Señor para ver en qué podían ayudar en el crecimiento del reino de Dios en la tierra. De manera que cuando vienen a escoger a estos 7 diáconos, escogen a 7 sirvientes más, a 7 servidores a las personas necesitadas. Entonces, el principio es el mismo en los 12 discípulos, en los que conocemos como los 12 apóstoles, y en aquellos que se escogieron, que a la idea humana de los cristianos, de los que ministramos, como le digo, la gran mayoría de predicadores o de líderes cristianos miran como que el diaconado es un ministerio de menor calidad. Pero hermanos, es lo mismo. Los primeros 12 discípulos
trabajaban en lo que vinieron a trabajar después los 7 diáconos. O sea, el que hacía todo el trabajo espiritual era el Señor Jesús. Y los 12 apóstoles eran los que estaban a ver en qué podían ayudar en la atención a la gente. ¿Por qué debería de ser diferente en estos días? Yo creo que podemos descubrir que el Señor Jesús sigue ministrando, que el Espíritu Santo se sigue moviendo en medio nuestro y que no hay tiempo, fíjese bien lo que le digo, que el tiempo no nos alcanzaría para nosotros querer hacer un trabajo espiritual el cual nunca hacemos ni nunca haremos. Porque si nosotros hacemos un trabajo espiritual, ¿qué está haciendo Cristo en nosotros? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros? Yo creo que muchas veces enfocamos muy mal nuestro lente porque pensamos que nosotros hacemos algo espiritual. No se olvide que nosotros no somos más que instrumentos humanos a través de los cuales el Cristo resucitado, que ya no puede hablar como hablaba cuando andaba en esta tierra, porque Él ya murió, resucitó y está en espíritu, en gloria. Por lo tanto, está también en nosotros. De manera que es el mismo Señor Jesús que andaba con los 12 apóstoles, el que sigue obrando a través de nosotros. Él sigue activando, Él sigue ministrando. El Espíritu Santo va obrando milagros y maravillas y es sabiduría. Por eso cuando escogieron a estos 7 diáconos, fíjese bien, dijeron: busquemos o busquen a 7 varones de buen testimonio. Solamente se puede tener buen testimonio cuando le permitimos al Espíritu Santo que obre a través de nosotros. Llenos del Espíritu Santo, fíjese bien, es el Espíritu Santo el que debe fluir a través de ellos. Y llenos de sabiduría, sabiduría también del Espíritu Santo. Y solamente para servir las mesas, y solamente para atender a los necesitados. No fueron llamados para hacer algo espiritual. Lo espiritual siempre lo hizo, lo hace y lo hará el Cristo resucitado. Lo espiritual siempre lo hizo, lo hace y lo hará el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Pues nada más viendo a ver en qué podemos ayudar, como los primeros 12 discípulos o los 12 apóstoles y los primeros diáconos, que como le digo, para nada era un ministerio de menor calidad espiritual. Los primeros 12 eran discípulos, seguidores del Señor Jesús. Eran apóstoles, personas que servían, siervos. Fíjese bien, servidores. Por eso esto es algo tan hermoso, algo tan maravilloso, que una vez más le digo, la verdad, ya prefiero deponer mi título, entregar mi título, y mejor espero a ver qué me da el Señor al final, a ver hasta dónde alcancé a llegar. Porque imagínense que de pronto nosotros estamos como la madre que tiene una vara ahí o que tiene una tabla ahí, y en esa tabla está marcando la estatura del niño. Y de pronto que nosotros pensemos que estamos tan crecidos y nosotros nos estamos marcando la estatura, y que al final diga el Señor: exageraste,
marcaste la tabla en lo más alto y déjame decirte que te quedaste muy chaparro. No es ni la sombra de lo que tú te imaginas. Estás muy abajo. Y aquí cuando nosotros descubrimos cuáles eran las características que se quería encontrar en los 7 diáconos, qué era lo que se buscaba encontrar en los 7 diáconos, yo la verdad que veo muy seria la situación. Yo creo que vamos a tener que extendernos o que profundizarnos en estos días acerca de lo que significa de buen testimonio, acerca de lo que significa llenos del Espíritu Santo, acerca de lo que significa llenos de sabiduría, y nos vamos a encontrar que la gran mayoría de los apóstoles de hoy, de los profetas de hoy, de los grandes maestros de hoy y de los pastores de hoy, donde ahí me tienen también a mí, vamos a quedar muy chaparros y vamos a necesitar mejor humillarnos y reconocer y decirle: Señor, si le tengo que bajar 3 pies a mi estatura, pues los bajo, pero quiero estar en el nivel que tú me das, en el nivel donde tú me estás apreciando, no en el nivel donde yo considero que estoy. Esto, mis hermanos, mis hermanas, está muy hermoso, muy precioso, y yo quisiera decirle: mi hermano, mi hermana, el tiempo se me ha ido. Yo quisiera que se diera cuenta usted cuánta necesidad hay de aprender de la palabra de Dios. Ahora, en la Biblia está todo. El Espíritu Santo es real en estos días. Y el Espíritu Santo nos puede revelar a los que conocemos la palabra de Dios. Que nosotros no querramos reconocer, eso es otra cosa. Pero el Espíritu Santo hoy quiere revelarnos la verdad. Y esta es la verdad. Por eso, una vez más en estos momentos, le digo algo muy especial. Si todos los que formamos la Iglesia de Cristo, desde los que estemos comenzando apenas hasta los que ya tengamos mucho tiempo, pero que realmente hayamos vivido como le agrada al Señor, si nosotros todos en general leyéramos la palabra de Dios y le permitiéramos al Espíritu Santo que nos revelara su palabra, déjeme decirle, seríamos la iglesia que Dios desea. Y al ser la iglesia que Dios desea, podríamos recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Yo creo que si realmente somos honestos, todos podemos someternos a la palabra de Dios. Todos podemos reconocer nuestra condición a nivel general en la iglesia y pudiéramos ver un giro completo en la iglesia de hoy. Porque yo te digo, si nos dejáramos guiar por lo que enseña aquí la Sagrada Escritura, esta iglesia de estos días va así en esta dirección. Y al darnos cuenta y reconocer nuestra posición, daría un giro completamente grande en la voluntad de Dios. Pero ahí me voy a detener. Solamente quisiera recordarte, y aquí terminamos, busquemos reconocer
lo que el Espíritu Santo nos revela y veamos la gloria de Dios por donde quiera que vayamos y en donde quiera que nos reunamos? ¿O terminaremos viviendo una vida religiosa nada más que no satisface a nadie, menos a Dios?